Hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Damos la bienvenida a una segunda emisión del año de este 2021 de Las Voces del Libro. Y si ustedes escuchaban de fondo, entramos con una canción interpretada por el exintegrante de Calle 13, René, que se llama Guerra. Este video y pues la letra de la canción fue dedicada a las víctimas del conflicto de la guerra en Siria. En el año 2017 se grabó pues este video con víctimas de este conflicto. Y digamos que entramos con esta interpretación porque da pie al tema del día de hoy y es el tema de los derechos humanos creado y surgido en el ambiente del conflicto armado colombiano. Pero entonces para ahondar un poco más sobre este tema, le doy la bienvenida a mis panelistas del día de hoy. Laura Ballesteros, ¿cómo está? Hola Natalia, hola a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Feliz de volver a una nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa radial de la editorial por U Rosario Radio, y contenta para poder hablar sobre un tema y sobre un libro que a mi parecer es una de las novedades más interesantes que sacó la editorial de la Universidad del Rosario. Exactamente. Bueno, mientras esperamos a que llegue nuestra otra panelista, yo quisiera recordarles a los ciberoyentes que nos pueden encontrar en Twitter como @editorialUR, en Instagram como @editorial_UR y también en Facebook como Editorial de la Universidad del Rosario. Pero bueno, sigamos con otro paso en este programa y es bienvenida, Mafe, ¿cómo está? Hola Natalia, hola Laura, hola a todas las personas que nos están viendo. Pues nada, me alegra estar aquí de nuevo en Voces del Libro con este tema que es tan interesante, la historia sobre los derechos humanos. Nada, muy interesante. Sí, como siempre, nosotros para entrar un poco en contexto y darle paso a nuestro invitado del libro del día de hoy, como que hacemos una breve introducción y creo que, pues no sé si a ustedes les pasó, bueno, leyendo el libro, eh, creo que, pues independientemente de que estemos en este contexto colombiano y que seamos colombianas, como que igual también nos damos cuenta que nos falta muchísimo conocer y saber de primera mano cómo se ha dado el conflicto y precisamente cómo se ha dado en una capital como es Barranca, que es la protagonista de este libro el día de hoy, y Ujú. en un contexto de décadas en el que prácticamente la gente tiene que estar defendiendo su dignidad por vivir, ¿sí? Luchar eh, porque no pues maltraten ni denigren su vida, que es un derecho prácticamente. Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto, digamos, como de la defensa por la vida con los derechos humanos? Bueno, pues a mí algo que me pareció muy interesante y que creo que lo mencionó usted, Natalia, es el hecho de que igual nosotros tenemos, como colombianos, tenemos muy presente Barranca como una ciudad petrolera y de alguna manera como que tenemos muy presente este tema de las refinerías y esa incidencia que ha tenido pues estas grandes industrias y empresas petroleras un poco para el control que se ejerce en esa ciudad y específicamente en el Magdalena Medio. Entonces creo que dar cuenta de un libro que habla desde una visión y que pone en contexto, pues digamos, cómo se originaron los movimientos sociales a favor y en pro de los derechos humanos en una ciudad petrolera es muy interesante, además porque como usted lo mencionó al inicio, está muy marcado dentro de un conflicto pues que claramente nos ha golpeado como sociedad, pero que da cuenta incluso de por qué ese vuelco a una lucha desde, no sé, y por los derechos laborales, socioeconómicos, pues tienen un giro discursivo y se centran eventualmente en los derechos humanos y en la protección de los civiles y las víctimas que están en medio de este conflicto armado en esa ciudad. Entonces me parece muy interesante, nuevamente, porque uno piensa en Barranca y lo primero que le llega son estas refinerías petroleras y esta ciudad que se encuentra muy marcada por estas empresas extractivas internacionales.
Correcto. Sí, exacto. A mí también me parece muy interesante este libro. Me parece que tiene un aporte muy valioso para entender cómo ha sido no solo el desarrollo del conflicto armado en el país, sino también entender cómo las personas han resistido y cómo las personas tienen agencia en el marco de como todas estas violencias. Entonces me parece muy interesante porque justo en estos momentos en los que, no sé, como que de Estamos posacuerdo. volviendo, ¿no? Sí, pues o nunca hemos salido de ahí, sino que se Ujú. está como reconfigurando las formas de violencia. Como que estos libros me parecen muy valioso, muy importante, pues para entender, como para no repetir los errores del pasado. Que igual parecen un ciclo constante. Y usted bien lo decía, Ujú. no hemos salido, tal vez teníamos un respiro que creíamos que podía alargarse por mucho más tiempo, pero bueno, ya sabemos que eso son consecuencias también de una mala implementación del acuerdo de paz y ni siquiera la implementación completa, y también el hecho de precisamente como también se ha estigmatizado un montón la protesta social. ¿Sí? Y también cómo se ha Sí, dado dentro de, como en diferentes contextos, porque no podemos hablar que protesta social es lo mismo en un centro urbano como las capitales, que normalmente tienden a darse un poco más porque tienen un acercamiento más, valga la redundancia, cercano al Estado, a que se dé en una región como Barranca, por ejemplo, ¿sí? Y también lo interesante de este libro es cómo muestra cómo ha persistido ese surgimiento de la defensa y esa protesta y esos movimientos sociales bajo igual las amenazas constantes que hay, no solamente desde la época de la violencia, sino también el paramilitarismo, guerrillas y pues claramente el mismo Estado siempre y pues las grandes dificultades que hay como trabajadores también de estas regiones petroleras. Pero bueno, sin más preámbulos, yo quisiera pues darle la bienvenida a nuestro autor, a Luis Van Ishkot. Recordemos que hoy estamos hablando de orígenes sociales de los derechos humanos. Esta es violencia y protesta de la capital petrolera de Colombia en un contexto entre 1919 y 2010. Entonces, Laura, por favor. Así es, Natalia, y así es a todas las personas que se están conectando a través de las voces del libro. Hoy de invitado tenemos al autor de este libro, Luis Van Ishop, quien es profesor asociado de Historia Moderna de América Latina en la Universidad de Toronto, especializado en la historia de Colombia y quien ha trabajado e investigado sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en América Latina, Canadá, Estados Unidos, así como en la región de los Grandes Lagos de África. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de las voces del libro. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias. Me siento de verdad muy emocionado y muy agradecido con ustedes porque es una oportunidad importante para poder hablar del libro y de la historia de Barranca Bermeja, por supuesto. Claro que sí. Profesor, yo quisiera que usted de pronto le diera, como la gente que nos está escuchando, un contexto sobre Barranca, ¿sí? ¿Qué es Barranca? Más o menos como muy brevemente, como el conflicto por el que ha pasado eh, en estos años. Pues para comenzar, podría decir que este proyecto nace precisamente porque yo quería aprender y también contar las historias de Barranca Bermeja y especialmente de sus movimientos sociales, que son de los más antiguos del país, ¿verdad? Pues creo que en ningún otro lugar de Colombia han habido movimientos sociales y laborales de base tan densamente interconectados y tan duraderos. Estamos hablando de un siglo, ¿no? De efervescencia social en un lugar muy especial por el petróleo, por supuesto, y también por la riqueza que produce la región del Magdalena Medio, pero por la mística que tiene Barranca, el espíritu de sus gentes, la idea de que es un lugar que ha pues crecido y desarrollado alrededor no solamente de los espacios laborales, pero también en los barrios populares. Es decir, que su cultura es una cultura pues bueno, de muchas cosas, pero también de resistencia civil muy importante.
podríamos decir que Barranca fascina, ¿no? Durante muchas décadas creo que ha sido también lamentablemente estigmatizada la ciudad y la región del Magdalena Medio, ¿verdad? Tierra caliente, zona roja, ciudad supuestamente dominada por actores armados, las guerrillas, los paramilitares, el mismo ejército. Y es una historia muy conocida. También es conocida Barranca porque ha sido este símbolo de resistencia civil, ¿no? A la violencia. Entonces mi libro, y es un libro realmente de historia narrativa, es un libro que cuenta, por lo menos en parte, esa historia de resistencia civil. Como acabo de decir, durante casi un siglo. Es una ciudad donde llegan mucha gente de todo Colombia a trabajar. Decía Mauricio Archila, aquí nadie es forastero. Es un lugar de creatividad, de invención social. Y es por eso que nos fascina nos da muchos elementos para aprender sobre la historia del conflicto y de Colombia. Bueno, Luis, algo que me parece muy valioso del libro es que esto no es como el resultado solo de una investigación muy juiciosa desde la academia, sino que también se conecta como con su experiencia. Algo que es como muy importante es que el libro lo inicia, pues sí, como situándose usted, dando a conocer que usted estuvo mucho tiempo en Barranca Bermeja siendo voluntario de las Brigadas Internacionales de Paz. Entonces, a mí me gustaría que nos comentara un poco cómo en el marco de estas experiencias llegó a conocer las protestas, las luchas que se daban allá y cómo esto llegó a conectarlo con este interés por entender como la historia de los derechos humanos allá. Pues gracias por la pregunta. Pues sí, Barranca, pues, y las experiencias que he tenido en Barranca Bermeja ha marcado mi vida, pues cambiaron mi vida. Cuando yo tenía 27 años, voy a vivir en Barranca Bermeja por primera vez como un voluntario para la organización Brigadas Internacionales de Paz, acompañando a líderes sociales y defensoras de derechos humanos en la ciudad. Y cuando llego, había lo que podemos llamar una calma chicha en Barranca, una calma tensa. Había mucha violencia, por supuesto, si comparamos Barranca con otras ciudades del país, pero esta calma se rompe en el mes de mayo de 1998, precisamente cuando hubo una incursión paramilitar en el sector suroriental de la ciudad, barrios populares, donde realizaron una masacre muy grande, quizás el acto de violencia más duro que ha vivido la ciudad en muchos años, quizás en su historia. Desaparecieron como 25 personas y mataron a 7 personas cerca de una cancha de fútbol en el suroriente de Barranca. Acompañábamos a todos los defensores de derechos humanos que acompañaban las víctimas y familiares de esta masacre, personas que perdieron sus seres queridos en la masacre. Y al día siguiente, toda la ciudad participa en un paro cívico que dura 5 días y 5 noches. Y fue durante, creo que este paro cívico que quería aprender más sobre la historia de las protestas, ¿no? En la ciudad. Y me contaron sobre las largas historias de los paros cívicos de los años 80, 70, 60 también. Muchos de los primeros paros cívicos por servicios públicos, por el agua potable y cada vez más por la vida.
podemos decir que en los años 80, principios de los 80 y hasta el 87, 88, Barranca y su región, el Magdalena Medio, son escenarios de los primeros paros cívicos y grandes marchas campesinas por los derechos humanos en el país. Y ahí nace un movimiento llamado un movimiento por los derechos humanos, construido a base de muchos movimientos sindicales, sociales, que tenían una historia más larga aún, comenzando con la llegada de los primeros colonos y antes. Ha sido siempre una región de conflicto social, pero desde sobre todo en la bonanza petrolera de los años 20, pues un conflicto más serio, más grave, con cada vez más violencia. Entonces mi experiencia fue así. Y cuando yo llego a casa, después de haber estado en primer lugar un año en Barranca, voy y hablo con una historiadora muy grande de Colombia, se llama Catherine Legrand, que ha escrito un libro muy importante sobre la colonización y protesta campesina. Y pues hablo con ella para hacer el doctorado con ella en la universidad de mi ciudad de Montreal, se llama McGill, y hicimos el doctorado y ha sido para mí una experiencia muy muy importante, muy grande. Súper bien. O sea, yo creo que muchas de las cosas en las que uno está inmerso dentro de la historia de la protesta, de la protesta social también se encuentra muchísimo precisamente como con em, esas formas de surgimiento, de cómo la gente empieza a necesitar o tener la necesidad de crear un impacto, ¿sí? Y precisamente respecto a eso, yo quería preguntarle, que ahorita lo estaba mencionando, la transición, esa transición que hubo de la protesta social, porque antes precisamente era como por cosas un poco más laborales, dados del sindicato de trabajadores petroleros, era más así, como lo decía, por los servicios públicos, cosas un poco que ellos creían que eran un poco más, eh, tal vez no básicas, pero que no tenían esa connotación que ellos decían. eh, en una transición de derechos humanos, sí, en ese momento tal vez no se hablaba de eso, entonces cómo fue ese cambio de discurso que al igual cuando se dieron cuenta pues siempre habían terminado defendiendo esos derechos, pero no lo llamaban así. Eso es, eso es. Yo creo que en el caso de Barranca Bermeja y la región en general, podemos decir que, y mucho antes de que la expresión derechos humanos entrase en el vernáculo, ¿no?, de los activistas de la región y del movimiento social, los trabajadores petroleros le hacían reclamos por sus derechos laborales. Pero el sindicato de la USO, de los petroleros en Barranca, siempre tenían también un concepto social del sindicalismo. Es decir, que los reclamos por sus derechos eran también en el marco de un reclamo más amplio por una vida digna, un desarrollo económico, una visión más profundamente más democrática, ¿no?, de lo que puede ser Colombia y las ciudades construidas alrededor de un extractivismo como la industria del petróleo. Y eso dura muchos años, desde los años 20 hasta la época de los 60, cuando surge después también en paralelo un movimiento cívico a bases sociales. Y está detrás de este movimiento cívico social más amplio, ¿no?, las organizaciones de las mujeres de la zona, de la Iglesia Católica, y el papel de la Iglesia en Barranca es muy importante en ese sentido.
Y con el tiempo va creciendo la violencia en el campo, en el Magdalena Medio. Y entonces llegan también a apoyar y a construir el movimiento social de Barranca, los campesinos de la zona. Y lo que me ha interesado mucho es que desde los años 60, pero mucho y más claramente en los 70 y 80, campesinos organizados de la ANUC, pero también de otras asociaciones, denuncian la violencia. Denuncian la violencia en el campo, pero siempre la violencia estatal y estatal, paramilitar, porque ha habido en este entonces como una fuerte confrontación entre las guerrillas de las FARC y el ELN y el Estado en la zona. Pero siempre denuncian en el marco de un concepto social, económico, político más grande. Y es un aporte muy importante a los discursos de derechos humanos. Llegan luego desplazados, miles de desplazados a Barranca Bermeja, sobre todo en los años 80. Para poner un ejemplo muy concreto, en el año 84, la población de la ciudad crece creo que casi el 22% por la llegada de desplazados a la ciudad. Y la gente que llega a Barranca llega con sus ideas, con sus experiencias, con sus críticas de lo que estaba pasando y desean participar en algo más grande. Entonces van construyendo un movimiento cívico y es ahí con el encuentro, digamos, de los movimientos que venían antes, los movimientos de la ciudad, urbanos, con los movimientos campesinos, que nace una nueva perspectiva, una nueva lectura de la violencia y el primer movimiento de derechos humanos. Entonces... Y eso es muy... Ay, no, perdón. No, Continúa, nada, Luis. siga, por favor. No, que a mí me parece que, pues por esa misma razón, Barranca Bermeja tiene como mucho que aportar a la defensa de los derechos humanos, porque precisamente es algo que nace como respondiendo a las necesidades particulares de este lugar, pero que también se enriquece como de un montón de experiencias de afuera, incluso internacionales, de múltiples actores. Entonces, como que esto es algo muy clave para entender cómo funciona la lucha por los derechos humanos, pero también cómo empieza a surgir este movimiento. Entonces a mí me gustaría que nos contara un poco cómo, sí, como cuáles fueron un poco esos diferentes actores que estuvieron acá. Ya mencioné un poco la iglesia, pero incluso hay como gente que militaba con las guerrillas o con movimientos de izquierda. Entonces sería interesante como indagar un poco sobre esos diferentes roles que actuaron en esta construcción por la defensa de los derechos humanos. Pues sí, es una historia muy compleja, ¿no? Porque Claro. los defensores y las defensoras de derechos humanos siempre han tenido que trabajar en un contexto muy militarizado, ¿no? Es Ujú. verdad que la ciudad de Barranca Bermeja, pues sobre todo en los años 80 o 90 y hasta, de cierta manera, hasta la fecha, ha sido una ciudad con fuertes presencias, ¿no? de las guerrillas paramilitares y el Estado. Cuando nace el movimiento de derechos humanos, hay en la ciudad ¿no? bases de diferentes batallones militares, también de la Armada colombiana y y de la Policía Nacional. Desde luego, la Policía Nacional tiene una presencia muy histórica en la ciudad.
Y entonces, en medio de eso, los defensores de derechos humanos han tenido que siempre, para decirlo así, medir sus palabras. No es siempre fácil ni muy seguro denunciar violencia y violaciones de derechos humanos en medio del fuego cruzado. Entonces, los defensores de derechos humanos han tenido que actuar de una forma siempre muy, muy inteligente, ¿no? Y ser creativos. Su fuerza viene de la movilización social. Para poner un ejemplo muy concreto, entre 1987, cuando nace la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, y 1988, las organizaciones sociales de Barranca pues convocaron más de 10, creo, si no estoy mal. Creo que eran 10 o 11 o 12 paros cívicos por la vida. Y la fuerza del movimiento de derechos humanos venía de eso. Pero entra después unas fuertes represalias, una respuesta muy grande en contra del movimiento. En los primeros 5 años de su existencia, la organización Credos, como otras organizaciones de la zona, pierden mucha gente porque tienen que salir de la región o del país o porque las matan. 5 o 6 miembros de la organización Credos tuvo que salir de Barranca en estos primeros años, incluyendo el primer presidente. La segunda presidenta de la organización también sale por amenazas, eso un poquito luego, en el 98, y 6 miembros de la organización fueron asesinados. Es decir, que es muy complicado. A pesar del apoyo que tenían del pueblo, las organizaciones sindicales, sociales, la iglesia, que trabajaron juntos en esa época, juntos para todo lo que necesitaba Barranca, la paz, los derechos humanos, servicios públicos, a pesar de la fuerza que tenían, es casi imposible no reconocer el impacto de la violencia en contra de ellos. Entonces es una parte de una respuesta, ¿no? De una historia muy complicada. Claro, porque si, bueno, si los oyentes adquieren el libro, se van a dar cuenta que hay precisamente como una línea del tiempo muy detallada de cómo estos movimientos han surgido, pero también han sido víctima de diferentes atentados y cómo también sus mismos líderes y también como otros actores han intervenido dentro de esas dificultades de tener un liderazgo social dentro de esta protesta y pues este impacto por la democracia y por el respeto a la vida. Y precisamente hablando un poco como de los actores y de la manera de ser líder, ¿qué considera, profesor, usted que ha hecho que esta protesta o estos movimientos hayan perdurado por tantas, o sea, por tanto tiempo y por décadas, ¿sí? Como vemos que muchas veces hay movimientos que precisamente lo que pasó, por ejemplo, con la UP, después de la masacre de la UP, obviamente ese movimiento pues ya no pudo ser el mismo y prácticamente todos sus miembros pues fallecidos, ¿sí? Como también es bajarle muchísimo la moral a la gente que creía en esa causa por lo menos y con qué ganas uno sigue defendiendo también. Entonces, y también pues por el miedo que eso representa, que es más que todo. Entonces, ¿qué ha hecho que aún persista estos movimientos sociales de los derechos humanos en Barranca? O sea, ¿cómo ha persistido? Mm. Es una pregunta muy importante, quizás la pregunta más importante, creo.
Y es difícil decir que hay un factor clave, sino pues una serie de diferentes condiciones que se dan en Barranca. Am, Históricamente, por supuesto, el sindicato, el papel de la iglesia, y estos son pues las bases quizás más importantes históricamente del movimiento social. El pastoral social, el sindicato de la USO, pero no solamente de la USO, de otras industrias e empresas en la ciudad, también los sindicatos de, de los profesores, de muchos sectores públicos en la ciudad. Um, y en ese sentido ha sido como también su interlocución con el Estado central, que ha sido en parte clave. A diferencia que en quizás otras regiones de Colombia, Barranca Bermeja ha tenido siempre una fuerte y más o menos estable presencia del Estado central por el petróleo, por la presencia en las últimas décadas de Ecopetrol. Entonces, las organizaciones de la zona tenían una interlocución con el Estado constante y acceso a medios de comunicación en muchos sentidos. Y estamos hablando de la ciudad más que el campo. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención, que es muy difícil como mantener un movimiento de derechos sociales, derechos humanos, sin este tipo de bases o de interacción, ¿no? Con las comunidades y con el mismo Estado. No, obviamente, la interacción con el Estado ha conllevado muchos problemas, ¿no? Porque en los años 80 y 90, antes de la llegada de la AUC, los paramilitares en la ciudad, mucho antes de la masacre del 98, agentes del Estado cometieron atrocidades en la ciudad y ha sido como un lugar, pues quizás único en Colombia, donde se veía claramente en lo diario, ¿no? El papel de fuerzas de seguridad en ese sentido. Um, pero también ha sido el caso que es un esfuerzo constante. Si puedo solamente agregar un detalle, un comentario extra aquí. Hay ahora Claro. en Barranca un movimiento importante y no solamente en Barranca, en la región, en Puerto Wilches, que queda al Ujú. norte, un movimiento de ambientalistas, hablando de problemas del fracking y de la contaminación de la región. Y ellas y ellos han recibido amenazas también. Pero siempre en Barranca se hablaba del medio ambiente. Entonces ha sido como un constante. Han aprendido también de la importancia del agua potable. Eso viene desde mucho antes. Entonces es la sed también de aprender de su historia. No, y también que precisamente hablando un poco de ese recuento, también era muy chévere como las mismas asociaciones campesinas, los mismos movimientos sociales, estudiantiles, incluso la organización femenina popular, todos como en crear un conocimiento precisamente que le aporte una ideología también al movimiento, ¿sí? Como qué queremos y qué vamos a hacer con ese conocimiento también para impactar, ¿no? Como una red, un tejido de conocimientos de todas las partes que pudiesen como apoyar la población civil en Barranca y los alrededores. Sí, siento que eso es como algo transversal en toda la historia de Barranca, que como ese intercambio y esos diálogos como entre múltiples actores de diferentes contextos es lo que precisamente le da la fuerza a esta lucha. Pero bueno, Luis, a mí me gustaría como ya para ir un poco cerrando, que nos comentara un poco como
¿qué papel considera que tenemos, no sé, desde la academia, desde la historia, desde las ciencias sociales, para de alguna forma como impulsar o apoyar como toda esta defensa por la lucha de los derechos humanos? No, es una buena pregunta y para mi persona clave, porque trabajo y todavía colaboro con organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y pues mi papel es en muchos sentidos el papel que veo como importante para muchos académicos, que es aprender y escuchar. Y si en algún momento dado hay una propuesta para hacer un trabajo de colaboración, ¿no? Pues aceptar eso si es si eso es como como coherente, ¿no? Con el trabajo que estamos haciendo. Am, no sé si para todas y todos académicos y académicas es una obligación, uno vive eso como una obligación, pero en mi caso por lo menos ha sido como un factor constante. Si mi trabajo es pertinente, pues mejor, ¿no? Es como la única razón por que he podido como escribir este libro es porque tenía otros compromisos antes de llegar a estudiar. Hacía durante casi una década trabajo con organizaciones de derechos humanos. Entonces, en mi caso ha sido como muy importante, pero siempre pienso que es, es bueno recordar que yo no soy vocero de nada, soy pues facilitador de algo quizás, docente, pero puedo como hacer y contribuir mi grano de arena en ese sentido. Sigue siendo una pregunta, una duda que tenemos, ¿no? Todos. Es como la pregunta existencial de los Obviamente. científicos sociales. Totalmente, totalmente. Bueno, profesor, lastimosamente ya no sé, se nos está acabando un poco el tiempo, pero yo no lo puedo dejar ir sin antes extenderle una invitación a todos los ciberoyentes, las personas que nos están escuchando, para que pues adquieran este maravilloso libro que pues es años de investigación y también de trabajar mucho con los movimientos y resultado pues de su gran experiencia con las organizaciones de los derechos humanos en esta capital petrolera. Muchas gracias. No, a usted, como siempre, por la invitación, por aceptarla. Y pues recuerden a las personas que pueden encontrar orígenes sociales de los derechos humanos, no sé si se alcanza a ver bien ahí, violencias, sí, sí se alcanza a ver, es violencias y protestos en la capital petrolera de Colombia. Entonces el contexto pues es bastante grande y para que, pues muy recomendado para que se tomen la iniciativa de conocer un poco más, mucho más a fondo, cómo es el surgimiento de las protestas y la defensa por la vida. Entonces, muchísimas gracias, profesor, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Gracias. Vamos a una corta pausa y ya volvemos a las voces del libro. Estás escuchando Esta corta pausa, de fondo teníamos una canción de Bob Dylan de hace mucho tiempo que él escribió cuando tenía como 19 años. Y esta canción precisamente es relacionada un poco como
quién es el hombre para que le digan que debe ser un hombre, es decir, como el hombre se hace en la guerra, el hombre se hace en la paz, el hombre se hace según la sociedad. Entonces, es un poco para que meditemos con este recomendado el día de hoy y como volvemos normalmente en nuestra segunda sección de libros de recomendado. Pero entonces yo quisiera empezar con nuestro invitado a esta sección, Luis Izquierdo, ¿cómo está? ¿Perdimos a Luis? No. Bueno, Natalia, no, aquí estoy, ya. Es que por prender el micrófono apagué la cámara, pero ya. Listo, listo. Hola Natalia, hola a todos los ciberoyentes, toda la gente, María Fernanda, ¿cómo están? Qué alegría volverlas a ver y qué interesante todo esto que estuvieron hablando ahora sobre los derechos humanos, los movimientos sociales y todo ese tipo de situaciones que se presentan y que son tan oportunas para la configuración de un país como el que nosotros tenemos hoy en día y tan oportunas frente a las estructuras gubernamentales y bueno, en fin, todo eso que ustedes ya estuvieron comentando. Totalmente, creo, queda uno como todo tocado, ¿no? Como, o sea, bueno, ya, yo creo que muchos sabrán la expresión ahí de qué es lo que uno siente, pero bueno, Luis, yo quisiera que para empezar esta sección usted nos recomendara precisamente su libro del día de hoy que tiene que ver con movimientos sociales. Bueno, yo tengo un libro que es tal vez uno de los libros más importantes que he escrito sobre el tema, que tiene un vínculo que me parece bien interesante que comentárselos acá. El libro se llama Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Tiene un título bien chévere y una carátula que ojalá lo puedan encontrar fácilmente. Este libro fue publicado en principio por el CINEP y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El libro es de Mauricio Archila Neira, uno de los sociólogos más importantes que tiene este país, por supuesto, y ahora hay una nueva edición en Panamericana, así que pueden conseguirlo, es muy fácil de conseguir. Y este libro de Mauricio Archila trata sobre las protestas sociales en Colombia en un periodo de tiempo entre el 58 y el 90. Recuerden que en el 90 pues mataron unos cuantos candidatos presidenciales en este país y apareció todo este proceso de la nueva constitución que aparece a partir de un movimiento estudiantil que da lugar a la séptima papeleta, de la cual la Universidad de Rosario pues es muy importante porque allí fue donde se empezó a gestar ese movimiento de cambio constitucional a partir de la intención de los estudiantes como tal. Así que es un poco el poder que la democracia le da al constituyente primario, que somos nosotros el pueblo, para generar cambio. Y es aquí donde me parece bien interesante porque lo que va a mostrar, obviamente como va del 58 al 90 Mauricio, pues no va a mostrar lo que pasó de ahí en adelante, pero sí va a mirar cuáles eran esas protestas sociales en Colombia y cuál es su relación con los movimientos sociales. ¿Cuál fue la manera de trabajar de Mauricio, del profesor Archila? Es revisar las distintas notas periodísticas que sobre protestas sociales en Colombia existieron, para hacer un rastreo de ellas y de su impacto. Eso tiene un limitante y es que desafortunadamente en Colombia, como hay un cierto veto a la prensa, porque solamente tenemos una prensa, ¿sí? Entonces es las protestas que causan conmoción y las protestas que tienen una relación directa pues, con la fuerza y con que generen una dinámica comunicativa importante. Las protestas pacíficas, por ejemplo, es difícil de rastrearlas porque no son importantes a la hora de generar un espectáculo mediático como el que estamos acostumbrados a vivir hoy en día. Entonces es importante eso. Y el otro aporte que me parece muy importante, idas y venidas, vueltas y revueltas, es ver cómo en Colombia ha sido estado desconectado movimientos sociales y protesta social. Hay mucha protesta social, pero no toda está respaldada por un movimiento social. Son protestas sociales que se dan, que se generan espontáneamente por la violencia policial, por las inconformidades con los salariales, pero que no hay un movimiento social de base contundente que permita su funcionamiento y su activación a lo largo del tiempo. Entonces me parece que es un libro fundacional en el tema, un libro que por supuesto tiene sus limitaciones frente a la forma como Mauricio se acercó, el profesor Archila se acercó al problema, pero que creo que es importante hoy en día seguirlo leyendo y rescatar ese nivel histórico allí y rastrear sobre todo sus tesis y sus conclusiones a la hora de ver lo que estamos viendo hoy en términos de movimientos sociales, protesta social y derechos humanos.
¿no? Y que precisamente se conecta un montón con lo que venía diciendo el profesor anteriormente cuando lo citó, cuando citaba a Archila dentro del libro, precisamente para referirse a esa diferencia de movimientos de la protesta. Muy, muy efectivo. O sea, aquí ya, yo creo que ahí es cuando uno entiende cómo los ministros de defensa intentan pasar una propuesta para crear un protestatón, ¿no? Como un sitio que es que solo se pueda protestar cuando las calles precisamente son las que deberían tomarse para defender la palabra y la vida. Pero bueno, pues continuaremos con eso en el siguiente momento, después de el recomendado de María Fernanda. No, Gracias. yo solo quería decir que también como que este tipo de libros son muy claves para entender que la protesta no puede ser como algo que se haga, no sé, como en un protestatón, en solo una vía, sino que precisamente su función es incomodar. Si no incomoda, no va a servir de nada. Pero Total. bueno, ya dejando esto de lado, para el recomendado del día de hoy les quise traer una novela que se llama No Give Up Man, No te rindas, de la escritora sanandreseña Hazel Robinson Abrams. Pues decidí traer como este recomendado porque en esta novela se recrea un poco la historia de la isla de San Andrés y de Providencia, desde los comienzos de la sociedad insular, pasando por el episodio de la esclavitud hasta los umbrales de su abolición, y también poniendo de manifiesto una notable admiración y respeto como por las tradiciones culturales de resistencia de, pues, de las personas raizales en esta isla. Entonces, pues se va un poco como del tema de la protesta, pero me parece clave como este libro porque nos trae un poco sobre la historia de esas resistencias, quizás un poco marginales de la historia del país, que tienen que ver como con la esclavitud y como, pues sí, como esa resistencia a este sistema racista, y pues también como, sí, como muy malo. Y que precisamente, no sé, como que esta historia nos trae un poco a colación como esas reivindicaciones y esas protestas que se llevaron como ante el sistema esclavista a lo largo de la historia. Entonces es muy importante estas novelas. Pero más que todo, quiero invitar como a todas las personas que nos están oyendo a, pues como a indagar por esta historia en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que es una de las colecciones digitales que tiene el Banco de la República. Entonces, además de estas novelas, se pueden encontrar otro tipo de literaturas que quizás nos lleven como a hablar un poco más y a conocer como este tipo de reivindicaciones conectados con lo afrocolombiano. Magnífica, magnífica esa recomendación porque precisamente yo creo que cuando uno va a San Andrés y visita como ciertas partes históricas, a una le dan cuenta como de cómo precisamente, por ejemplo el nacimiento del creol era eso, como en forma de resistencia, de cómo deformar el inglés que les habían enseñado esos colonos, pero también ponerles un montón de cosas, de crear un nuevo idioma, y cuando crearon ese nuevo idioma era crear una resistencia precisamente para no sentirse abusados, como tanto ya no más siendo esclavitos, sino para comunicarse entre ellos y poder hacer como esa liberación y esas luchas, para independizarse pues dejar de ser esclavos. Entonces es muy interesante también ver un poco como esas recomendaciones a partir de contextos muy distintos, ¿no? De cómo se dan en otros ámbitos. Pero bueno, lastimosamente, pues Laura, ustedes entienden el internet, todos son, bueno, esto es caótico, entonces pues saludamos a Laura cuando nos pueda ver, un saludito, te extrañamos. Pero bueno, para seguir continuando con esto, el último recomendado que yo les tengo es más o menos como una especie de historia, no tan cronológica, sobre las revoluciones a nivel general, pero estas revoluciones tienen un análisis y se llama Revoluciones cuando el pueblo se levanta, es del periodista alemán Jero van Rott, que no, pues perdonarán la pronunciación porque no sé alemán, pero básicamente como que este periodista trata precisamente de recorrer desde el continente norte, eh, y suramericano hasta Europa Central, Oriental y Asia, como todas estas motivaciones, ideas, y en algún momento también ideologías,
que intervinieron dentro de estas iniciativas de revolucionar, ¿cierto? Porque también recordemos que no todas las revoluciones son buenas, las revoluciones hay gloriosas, hay otras que son horribles, hay otras que también fueron muy grandes, tanto para lo bueno como para lo malo. Y lo digo porque, digamos, cuando Hitler decía que iba a ser una revolución, pero pues terminó siendo una dictadura. Entonces, muy recomendado. Este libro salió en el 2018 y la editorial es de Turner. Es un poquito difícil de encontrar, pero es breve, tiene 280 páginas y muy recomendado para que lo analicen, lo vean. Básicamente es como que el autor trata de entrar en esas ideas comunes, desde qué movimiento revolucionario de Kiev hasta uno de aquí en Sudamérica también como tienen como ciertas similitudes también en el surgimiento de estos movimientos y estas revoluciones. Ujú. Pero bueno, Mira, Natalia, que ahora que lo pones sobre la mesa, no sé si lo bueno o lo malo, en fin, no quiero entrar en ese tipo de análisis, pero sí me parecía interesante porque estaba leyendo un libro el otro día con mi hija sobre la construcción del personaje Magneto, ¿sí? Magneto es el líder de la resistencia X-Men, ¿no? Es lo que, sí. Ah, y es interesante porque se ha ido construyendo, o sea, se ha ido reformulando a través del tiempo y su infancia, por ejemplo, es un perseguido de la Alemania nazi, ¿no? Y lo que lo que utilizaron los guionistas para generar a Magneto fue un poco en los discursos de Martin Luther King y de Malcolm X para decir, uno como defensa a la población negra, afro, y lo que haces, y un poco con toda esa rabia que tiene Malcolm X, ¿no? Y a que tiene que ser una cosa de fuerza y de poder que se tiene que demostrar para poder reivindicar los derechos. Entonces, con esos dos grandes personajes empiezan a moldear un poco Magneto, que tiene, pues obviamente, en algunos momentos es héroe, en algunos momentos pues, es un antihéroe, porque ese tipo de cosas van sucediendo en el momento en que la reivindicación de los derechos puede gestar una resistencia, pero además también un movimiento de una dimensión que puede llegar a partir de la fuerza de llegar a ser muy destructivo, de reivindicar al otro de una manera por poder. Claro, ahí tenemos que hacer pues todos los límites necesarios de los que ya hemos venido hablando, pero es bien interesante también cómo en el cómic se ha venido generando o trayendo pues contenidos históricos y las condiciones propias de nuestra humanidad para narrar algo. Y eso es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Hay muchos estudiantes que han presentado, por ejemplo, tesis donde analizan las condiciones morales y políticas de los superhéroes, por ejemplo, para entender nuestra propia sociedad. Me parece interesante también que lo veamos en algún momento. Claro, totalmente. Y que igual ahí uno se da cuenta que esas revoluciones transgreden totalmente los derechos humanos. O sea, como que uno no puede decir que un movimiento social de derechos humanos es igual a una revolución, porque muchas veces esas revoluciones tienen pretextos y excusas para transgredir muchas veces también la vida del otro. Y es hasta qué punto entonces yo puedo como crear un impacto que le ayude a todos, pero a costa de qué, ¿sí? Y haciendo qué cosas. Entonces también es como precisamente sí, como de esos personajes, pero no sé qué piensa Mafe al respecto. no, nada, que cuando se tocaba un poco el tema de cómo la protesta, pues a veces es buena o a veces es mala, que bueno, digamos que desde las ciencias sociales uno siempre intenta como no acercarse desde estos términos, sino como intentando entenderlo, no sé, desde lo gris. Me ha ayudado un poco como a reflexionar que es que, no sé, a mí me pasa mucho que a veces tiendo como a romantizar un poco como la protesta social, ¿no? Porque siempre como que está un poquito ligada, no sé, como a luchar por la justicia, por la igualdad, pero no, el hecho de protestar no significa necesariamente que se quiera conseguir como no sé, como la igualdad o la justicia, porque precisamente recordaba un poco como estas protestas ¿de qué? De los extremos de derecha. Entonces es como desligar un poco esta idea de la protesta como algo siempre bueno, algo siempre, no sé, como no romantizarlos, sino que entenderlo un poco como
desde lo histórico, de a qué necesidades se está respondiendo y cuáles son los intereses, no sé, políticos, sociales, económicos que hay detrás de esto. ¿No? Y si precisamente tiene un impacto o no lo tiene, porque pues una cosa es Exacto, sí. que uno vaya, o sea, porque obviamente precisamente una de las estigmatizaciones es como que están diciendo que entonces la protesta es para dañar el bien público y solamente para hacer desorden y ya, que era lo que prácticamente tenía el nuevo ministro de Defensa pensado en su cabeza y por eso quería encerrarnos como en un, no sé, una cosa como el campín para protestar, o sea, no, es como más bien de verdad pensarse un poco en qué implicaciones y en qué impactos va a tener y por qué se está organizando y a razón de qué y qué es lo que se está pidiendo también mucho, o sea, ya es muy diferente todo, claro. Pero bueno, Luis, No, no estaba pensando en los comentarios que se están gestando en las redes sociales, un poco como muchas veces todo ese tipo de comentarios se tornan como lo que dicen como, ay, los mamertos, la gente de izquierda hablando, porque la gente de izquierda es la que protesta. Tal vez también hay que tener un poco, pensar un poco en cómo se ha ido corriendo eso de la izquierda, ¿no? A quién se aludía antes el pensamiento de izquierda, como el pensamiento liberal en un momento determinado en todo su trabajo con comunidad de base, con los campesinos, por ejemplo, y generando líderes en las comunidades, pues era pensado como ese pensamiento revolucionario, ¿no? Pero era el liberalismo en contra contra el conservatismo, ¿no? Entonces, los liberales hacen eso, y de una línea liberal de campesinos que fueron educados en la política, que fueron configurados como líderes sociales, que se generó un movimiento campesino. Posiblemente pues una de esas derivas del movimiento termina en una resistencia brutal y asesina como las guerrillas de las cuales tuvimos también conocimiento. Porque es que se van presentando toda esa serie de situaciones a nivel de la vida como tal. Pero es necesario en una sociedad democrática que haya un lugar para la libertad. Si no hay libertad, no hay nada. Y pensar de alguna manera en que se tiene que ceñir a unos condicionamientos específicos una resistencia, una protesta, pues es absolutamente absurdo desde la concepción del liberalismo como tal. No puede haber libertad si ese tipo de situaciones se presentan y mucho menos si vienen desde el Estado como imponiéndolo a sus súbditos, ¿sí? El control, eso es jovesianismo, es decir, es el gran leviatán tratando de controlarlo absolutamente todo y eso no es posible en la sociedad democrática, diría yo, que es como un poco lo que está haciendo. totalmente, totalmente. Lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, pero me encanta que ya hemos tenido como este mini debate, aquí nos están diciendo esquema Mamerto, pero no, es un mini debate político. Las redes sociales ahí sí Que ya tenía, sí, las redes sociales lo estarán no veo diciendo, que no nos... sé, que nos acompañen con el debate. Pero bueno, ya les está acabando el tiempo. Agradezco un montón a los panelistas, María Fernanda, a Laura, que nos estará viendo desde lejos. Luis, gracias por la invitación. Y obviamente también a nuestro invitado, Luis Banishot, que pues tiene un trabajo brutal con el libro que escribió sobre este recuento histórico en el conflicto armado y la protesta y los movimientos sociales en Barranca Bermeja. Gracias a la producción de Diego Garzón Forero y Laura Ballesteros, también al Control Master Nelsito, que nos estará colaborando desde allá, desde la consola, y también a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección, por supuesto, de Un Rosario Radio de Sebastián Ríos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión el miércoles con más temas así como coyunturales. Y recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao y gracias por escucharnos. Many years and some people